Muy bien. Bueno, en el editorial y al principio del programa hablábamos sobre lo que es este recorte brutal a la Fundación de Hemofilia, ¿no? Que insisto, es pionera en el mundo en la investigación de esta patología. El recorte es de entre el 50 y el 70%. Hay 4.800 pacientes con hemofilia, tengo entendido. Es brutal lo que está haciendo el gobierno. Tenemos en línea a Silvia Fernández. Silvia Fernández es mamá de una paciente de la Fundación, es además portadora de hemofilia y es voluntaria en esta Fundación de la Hemofilia. Silvia, gracias por atendernos. Fernando Borroni te saluda. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por la posibilidad de visibilizar lo que nos está pasando, ¿no? Puedo empezar preguntándote para que nos cuentes de qué trata esta enfermedad, la hemofilia. Bueno, la hemofilia es un trastorno de la coagulación, es un déficit de uno de los factores que tenemos en el cuerpo y que conforman la cadena de la coagulación. Hay un déficit de factor 8 o de factor 9, de acuerdo al factor que falta, es la denominación de la hemofilia, A o B, y bueno, esto hace que no se permita que se forme el coágulo en la cadena de coagulación frente a un golpe o a una hemorragia, ¿verdad? Claro, claro. Y aproximadamente hay 4.800 personas que que tienen esta enfermedad y que son pacientes de la fundación. Sí, en la fundación se atienden 3.800 más o menos. La fundación, su sede está en Cava, en Palermo, y tiene centros de referencia durante todo el país. En todo el país es el lugar de referencia, ¿no? Porque vos pensás que la hemofilia es una enfermedad poco frecuente, entonces hay muy pocos médicos que se especializan en hemofilia. O sea, ya la hematología es menor en la medicina. Bueno, la hemofilia es una partecita de la hematología y hay muy pocos. Entonces, bueno, el centro de referencia está en Cava y es Ujú. centro de consulta de todo el país. ¿Y este recorte qué le significa a ustedes? Este recorte significa un montón. Desde el año 2001, frente a la crisis económica Ujú. que ya conocemos del 2001, un grupo de pacientes había tomado una medida se habían encadenado al edificio de la fundación. Bueno, desde entonces el Ministerio de Salud brinda un aporte anual desde hace más de 20 años que siempre se rindió, digamos, que los papeles estuvieron bien, todo en regla, ¿no? Entonces, desde el año pasado se atrasaron en la entrega de este subsidio, de este aporte, lo que nos generó muchas deudas, ¿no? Entonces, Claro. bueno, a fin de año se pagó ese aporte. A principio de este año se pidió un complemento porque las deudas generadas no se podían saldar con ese dinero tan atrasado. Este aporte se prometió a principio de año, se hizo efectivo recién la semana pasada. Entonces, bueno, seguimos saldando deudas con eso. Y para el año 2025, el aporte 2025 va a ser menor del 10%, por lo cual, no se puede seguir sosteniendo, ¿no? El 70% de los gastos de la fundación se cubren con ese aporte. Claro. Ujú. Se financia con ese aporte. Te pregunto, ¿qué tal Marco Cittadini? Porque escuchamos azorados que sucede esto en algo tan necesario, tan importante e incluso tan prestigioso como es la fundación. Pero uno ve que en el Garrahan pasa lo mismo, ve que en otros lugares también se desfinancia la salud y otras áreas. Cuando ven la película completa, el cuadro completo por fuera del conflicto específico que ustedes están teniendo, ¿qué piensan, digo, de lo que está pasando en términos de salud? Bueno, en realidad, muy explícitamente nos han dicho que no es política de este gobierno sostener subsidios. Y bueno, lo estamos notando. Claro. Digo, no, la salud no es importante, la salud no rinde. Económicamente se ignora y se deja de valorar este derecho a la salud que tenemos todos, ¿no? Esto impide que todos los pacientes con hemofilia
no tengan la calidad de vida que podrían tener si se pudiese sostener este aporte que estaba en el presupuesto y bueno, que se quita. Ujú. ¿Hay una manera de poder resistirle a esto que ustedes estén encontrando, que ustedes estén pensando, en lo que se puede ayudar para precisamente detener esto, o ver de qué manera también colaborar con la Fundación ante la ausencia del Estado? Bueno, primero estamos intentando que el Estado reconsidere esto, porque si bien no tiene, digamos, no hay una ganancia, sí hay un ahorro, digamos, ¿no? Que los chicos puedan tener, que los pacientes puedan tener una mejor calidad de vida, también hace que ellos se ahorre después en las consecuencias, digamos, ¿no? De prevenir internaciones, bueno, todas estas cuestiones me parece muy importante que reconsidere el Estado estas cuestiones que tienen que ver con la salud. Uh-huh. Y a la vez lanzamos una campaña de donación desde la Fundación con un alias que te lo puedo pasar. Sí. Cualquier empresa que quiera, cualquier individuo que quiera donar y que pueda donar, todo nos viene bien porque es absolutamente necesario mantener esta institución que, como vos decías, tan prestigiosa, ¿no? Es centro de educación, no solo de cuidado de pacientes, sino también de educación para otros profesionales, ¿no? Te hago una pregunta, puede que no lo sepas, no tenés por qué saberlo, pero y te aclaro por qué te hago la pregunta. Porque estoy convencido que la suma del subsidio es ínfima para lo que pueda significar un país, ¿no? Y un aporte en salud. ¿Tenés una idea de cuánto es el subsidio que recibían? No. Bueno, no importa. No importa. No, ¿sabés por qué? Simplemente lo preguntaba porque cualquiera sea ese subsidio, no debe significar nada. Como porcentaje, quiero decir, ¿no? Significa mucho para la vida, para el tratamiento, pero no debe significar nada. No, para la fundación es fundamental. Es todo, claro. 70 o 80% Claro. del financiamiento, ¿no? Uh-huh. Decime entonces el área donde se pueden colaborar, que seguramente muchos oyentes van a poder hacerlo. Somos.fundación.sh. Somos.fundación. .sh. Es una cuenta del Banco Nación, a nombre de Fundación de la Hemofilia. Bien. Silvia Fernández, gracias. Gracias por este rato y a disposición para lo que necesiten. A ustedes por dejarnos visibilizar. Gracias, fuerte abrazo. Bueno, los que puedan colaborar, las empresas que muchas nos escuchan, escuchan Radio 10, bueno, somos.fundación.fh, Fundación claro. de Hemofilia. Cruel. Los recortes de este gobierno en salud hablan de un gobierno criminal. No lo busquemos palabritas más lindas porque no hay. La verdad es que no lo hay. No lo hay. Bueno, hablábamos también de lo que está pasando con los medicamentos contra el VIH. Tenemos en línea a Claudio Mariani, que es integrante del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH. Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? A vos, a todo tu equipo y a la audiencia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, con esta noticia, 48.000 personas van a quedarse sin la medicación contra el VIH. ¿Esto es así? Esto es así. Lamentablemente, dentro de los recortes que está llevando el gobierno nacional, hay un tratamiento que es básico para el VIH, que es una medicación que, aparte de tener menos efectos secundarios y que por otro lado hacen una muy buena adherencia a largo plazo, hablamos que de ese tratamiento hay 48.000 personas que se van a quedar sin esa medicación. Luego tenés unas 10.000 personas que toman otra medicación, las cuales también van a ser afectadas. Y yo te puedo hablar de mi caso, por ejemplo, en particular, en la cual hay una medicación que es Maraviroc, que está en riesgo, lo que significa que hablamos de en cantidad de personas que vamos a estar literalmente en un par de meses sin medicación arriba de los 60.000. Cuando hablamos de los 48.000, hablamos de los 48.000 en medicación básica. ¿Por qué hago la diferencia? Porque, por ejemplo, la medicación que me falta a mí se puede llegar a complementar con otra que no sea esa. Digo, todo el tratamiento de VIH, el esquema de tratamiento de VIH
tienen siempre una medicación base y una medicación que puede ser rotada. Por ejemplo, me pueden sacar el Maraviroc y ponerme otra. Ajá. ¿Es bueno? Bueno, es bueno porque tenés una continuidad en la medicación. Ahora, ¿en qué es malo? En que también siempre peligra la adherencia de la medicación. Cuando vos tenés un tratamiento, como por ejemplo el mío, que vengo hace más de 12 años tomándolo, y me lo modificás, obviamente a la hora de lo modificar puede tener algún tipo de efecto o me tienen que cambiar la medicación. Cuando hablamos de esto, más allá de que, por ejemplo, en lo que yo te decía, en la mía, que en todo caso casi ni siquiera es un problema, pero sí es un problema cuando hablamos de la básica, de las medicaciones básicas, que son las que corren peligro 48.000 personas, hablamos que no le estás prestando atención a algo que es fundamental y que tiene que ver con la prevención. Recién vos hablabas del tema de la hemofilia y hablaban con respecto a cuánto es el importe que le sacaron de subsidio a los hemofílicos. Sí. Y lo importante no es la cantidad de plata que se les da, sino cuánto se previene en enfermedades o en prevención. Cuando vos estás hablando, por ejemplo, en nuestro caso, de quitarnos la medicación, el virus empieza a mutar, el virus empieza a crear resistencia y empezás a crear un virus más fuerte para el cual vas a necesitar una medicación mucho más fuerte, por lo cual vas a gastar mucho más dinero en un determinado tiempo, porque no sostenés, digo, estamos a las puertas de pandemia, ya lo hemos visto, y de esto te puedo hablar también del caso de tuberculosis. La cantidad de personas con tuberculosis que ha aumentado a causa de la pobreza es mucha, y te hablo de zonas, por ejemplo, como San Isidro. Si vos vas al hospital de Boulogne, te encontrás por lo menos entre 3 o 4 casos de tuberculosis ahora mismo, y ni quiero pensar en otros barrios donde, digo, son mucho más vulnerables, si se quiere. Y a esto también el aumento de la hepatitis, ni hablemos de las infecciones de transmisión sexual, en donde tenés por ejemplo, sífilis, que es la más común, y tenés un aumento de casi un 60% de casos. Lamentablemente, en el lugar en el que está puesto la salud, una de las cosas que siempre digo es, este gobierno le enseñó a la gente a creer que mediante el recorte, el ahorro, vas a tener un beneficio, y en salud no tenés un beneficio cuando recortás. Lo que tenés es un gasto 3 veces mayor. Claro. Estas enfermedades que estaban erradicadas, vos hablabas de la tuberculosis, ahora han vuelto, y es importante esto vos que marcás en función de que no solamente los medicamentos sirven para dar la pelea contra esta enfermedad, sino para prevenir. Ahora, hay todo un entorno en la salud, en el recorte de salud, que uno parece como que se le achican todas las posibilidades, porque está bien, alguien sufre de HIV, no tiene los medicamentos, pero después cuando quiere acudir a otra instancia de lo público en términos de salud, también lo encuentra recortado. Entonces es desesperante, ¿no? Es desesperante, porque aparte, vos fijate que otro de los problemas que también, digo, vos tenés que pensar de que somos 140.000 personas aproximadamente, digo, dentro de los últimos cálculos que hay de personas que vivimos con VIH, atendidas en el sistema público de salud. Ahora bien, hay un montón de personas que se están quedando sin laburo. A mí me llegan desde mis redes sociales mensajes de personas que se han quedado sin trabajo y que hay que hacerles el cambio de la obra social al sistema público. Y es mucha la cantidad de gente que está pasando de las obras sociales o de las prepagas al sistema público de salud, que imagínate que ya está colapsado porque han hecho... Pensemos básicamente a todo esto que estamos viviendo con el presupuesto del 2023, o sea, porque no tuvimos en el 2024 y en el 2025 tampoco, por lo cual económicamente ya está muy mal encarado el tema. Pensá que el año pasado repartieron solamente 2 millones de preservativos, o sea, es terrible. Vos vas a una guardia de un hospital, vas a la guardia del hospital de San Isidro y ves los pasillos, está plagado de gente con cualquier tipo de enfermedad, y que al final terminás viendo que también esos se terminan convirtiendo en centros, en focos infecciosos de cualquier cosa. Qué terrible. Claudio, sabes, a disposición para lo que haga falta, y bueno,
Habrá que seguir encontrando espacios de resistencia y de lucha, porque esperar que este gobierno cambie su matriz de pensamiento va a ser imposible. Gracias por Seguimos luchando. Sí. No, muchísimas gracias a vos desde el Foro a la Salud, desde el Frente VIH, desde todos los espacios de salud, porque también estamos con el Garraham, estamos con todos los hospitales, con el Bonaparte, haciendo marchas, y que la gente siga apoyando, porque cuando hablamos de salud hablamos de los más de 47 millones de argentinos, no es que nos afecta a uno solo. Gracias a vos por siempre tener este espacio para poder hablar. Fuerte abrazo. Abrazo. Bueno, esta es la realidad que hoy contábamos en el editorial, en las noticias de hoy. Ahí están los testimonios. Solamente esta política de recortes la pueden ejecutar criminales. A mí no me digan que el criminal es el que vemos en las series, ¿viste?